¿no? Quien está en el centro de la polémica, pero les voy a explicar el origen, ¿no? Ayer se discutía sobre las comisiones, distintas comisiones que debiesen tratarse justamente por los convencionales. Una de ellas, la Comisión de Derechos Humanos, despertó la polémica justamente al tratar el tema de la Araucanía. Para muchos existe terrorismo, para otros no, y fue justamente en ese contexto que la Machi Linconao tomó la palabra y habla en mapudungún. 10:35 de la mañana, 10:39, 4 minutos después, Teresa Marinovich escribió un Twitter hablando justamente de que su utilización del idioma mapudungún se trataría de un show. Cerca de las 13 horas y 20 minutos, Teresa Marinovich estaba respondiendo justamente a la interpelación de otros convencionales respecto de esto ocurrido en redes sociales, no en la sesión. Hoy día se está hablando de una comisión de ética que pudiese llegar a sancionarla de manera retroactiva. ¿Por qué? Porque todavía no se ha creado la comisión de ética. Teresa, explícanos lo que quería decir usted justamente a través de redes sociales respecto de este show al hablar en mapudungún. Que cuando la Machi Linconao habla en mapudungún, a pesar de que el idioma que utiliza en los espacios de descanso es el castellano, incluso cuando está con otros miembros de los escaños reservados, me parece que es un acto, un show que utilice el mapudungún, un show. Un acto muy poco respetuoso, muy poco empático respecto de todos quienes estamos en la sala, por de pronto que no hablamos el mapudungún. Es una cuestión de buena educación, que eso me parece. Ahora, si cada crítica que uno haga a una persona que sea mapuche va a ser tildada de clasista, si cada crítica que le hagamos a una persona que es homosexual va a ser tildada de homofóbica, si cada cuestionamiento que le podamos hacer a una mujer va a ser calificado o asociado al machismo, entonces hay que avisar cuáles son los grupos que están exentos de cualquier tipo de crítica o cuáles son los grupos que son intocables, en definitiva. Yo no estoy en todo caso dispuesta a prestarme para este tipo de censura y voy a seguir diciendo lo que pienso y tal y como quiero decirlo, independiente de que para algunos resulte un poco chocante o es duro o es firme, ok, sí, yo soy firme para decir las cosas. Bueno, ¿usted entiende lo provocador que significó ese tweet, considerando además que hace una semana había tenido justamente el mismo enfrentamiento por el mapudungún con la presidenta, con Elisa Loncón? ¿Usted entiende lo provocador que fue ese tweet en ese momento? Entiendo que puede resultar provocador, no entiendo que eso se considere provocador y no se considere provocador, por ejemplo, que en sala hayamos sido acusados a todo nuestro sector de haber mentido, de estar inventando que en la Araucanía ocurren hechos de violencia, de estar tratando de boicotear el proceso. O sea, todas esas acusaciones son completamente inofensivas e inocuas. Pero cuando uno hace un cuestionamiento hacia el otro lado, entonces empieza esta cosa de la victimización. Y la victimización, yo no voy a permitir la victimización, o sea, yo no voy a permitir que alguien me calle. Usted, o sea, las otras personas, todos los otros constituyentes podrán hacer lo que quieran, pero yo no me voy a callar, ni voy a decir las cosas en el tono y en la forma que al resto le gusta que yo hable. Deme un segundito porque Tonka nos quería hablar y entiendo, Tonka, que tenemos justamente el Twitter, ¿no? El Twitter de la polémica. Ah, bueno, revisemos el Twitter, dirección lo tenemos, revisemos el tweet y luego le hacemos la pregunta a Teresa. Vamos a ver. ¿Lo leemos? Sí, ¿lo tienes? Porque sí. Probablemente usted ahí no también. Ahí está, Dice, constituyente Linconao. Hablando en mapudungún, señala Tere Marinovich, sabe hablar en castellano, pero no importa, no pierde la oportunidad de hacer show. Entonces mi pregunta es la única opción de hacerse los descargos, Teresa, a través de un tuit o en la convención no hay posibilidad y espacio para generar esta conversación o entregar una opinión o un punto de vista distinto? ¿Alguien quiere? No. En la convención nos dan bastante poco la palabra, se da con unos criterios, desde mi punto de vista, bastante cuestionables también. Se demora mucho en que tú puedas hablar y tú puedas opinar, y además en ese minuto estábamos tratando otro tema, que era el tema de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces hubiera sido pedir la palabra para hacer una opinión de algo que tenía que ver con lo que estaba pasando, pero que no era precisamente lo que se estaba discutiendo. Entonces lo dije por redes sociales. Sí, yo quisiera hacer el siguiente alcance, Rodrigo. No sé si me escucha la señora Marinovich. Te oigo perfecto, Amaro. Sí, perfecto. Lo que ocurre es que, claro, estamos bajo un mismo Estado, bajo una misma bandera,
pero uno de los componentes esenciales de lo que ha sido también en el último tiempo lo que es la conformación de la Constituyente es el reconocimiento de que se trata de un Estado plurinacional. Y en ese alcance, al igual que en España, me parece discutible. No es discutible desde el momento en que efectivamente estamos hablando no de conformación de estados aparte, sino de naciones o de orígenes o identidades que efectivamente componen el tejido de Chile. Estoy usando las palabras como corresponde. Y en ese alcance también señalarle que, por ejemplo, en España, un Estado federado, efectivamente un gallego o un vasco o un catalán podrá hablar en su propio idioma sin ofender a nadie, porque hay un reconocimiento de la diversidad que conforma un mismo país. ¿No está usted de acuerdo con ese concepto? Absolutamente. ¿Entonces? Absolutamente de acuerdo con que cada persona hable en el idioma en que estime conveniente. Yo lo que pido es que en espacios comunes, que son, por definición, espacios de diálogo, espacios de acuerdos, se hable en el idioma en que todos hablan. Más aún, y puedo hacer una precisión, es muy diferente si tú me dices que hay alguien que es de Rapa Nui, que habitualmente habla su propia lengua o su propio dialecto y prefiere hacerlo así, necesita un intérprete porque hay conceptos o cuestiones del castellano que no entiende, me parece perfectamente legítimo. No es el caso. No es el caso. Ella habla en castellano, lo he visto una y otra vez afuera de la sala. Habla permanentemente con sus pares en castellano. Entonces, utilizar el espacio de diálogo, el espacio de encuentro, el espacio de deliberación para marcar este punto, entrando además con un intérprete a la sala, donde hay problemas de aforo, donde no pueden entrar los asesores, donde no pueden estar los periodistas. Sin embargo, ella entra con su intérprete, sin que exista necesidad absoluta de eso. Entonces, a mí no me parece un gesto de entendimiento ni de tender puentes hablar en un idioma que el 90, por no decir el 99% de las personas de la sala no entienden. O sea, incluso diría, quizá todas, porque son muy pocos, incluso los mapuche que entienden el mapudungún. Sí, yo entiendo su argumentación desde una perspectiva práctica propiamente tal. Pero también la señora Linconao está en su pleno derecho de modales, Amaro, de modales, de buena educación y de buena disposición y ánimo. Lo que pasa es que ustedes recién... No es un tema práctico. No, es un tema también práctico, pero ustedes recién se están ordenando, entonces también podrán determinar cuál será el idioma común que van a sostener o si estos pueblos también originarios pueden ellos mismos hacer también y enfatizar su propia identidad utilizando la lengua que ellos escojan, Rapa Nui en su caso o si no Mapudungún en otro. Pero para eso tendrán que ustedes también organizarse. Hay muchos espacios, Bueno, entonces, si vamos a usar la Convención Constitucional, para esto, para marcar diferencias, para hacer puntos políticos, religiosos y qué sé yo, de eso se trata. Y no comunes, si vamos a usar esto, de lo único que vamos a... No se trata de eso, se trata de configurar un texto constitucional a partir de las muchas diferencias que pueda haber en el país. A partir de las muchas diferencias que pueda haber en el país, pero justamente buscando temas comunes. Eso es una constitución. Las leyes en las cuales lo que nos va a unir va a ser la discusión racional. Claro, si pero van a tener un periodo de discusión para marcar diferencias. Van a tener esa conversación y esa discusión es parte entonces de este proceso. Le queremos mostrar un video. Primero lo vamos a revisar y luego lo vamos a conversar con usted. Por favor, dirección. Y lo están reprimiendo. ¿Y usted los trajo? Aforo estaba permitido. ¿No le importó? Estaba autorizado. Había permiso de mancha. Permiso, Yo no sabía eso. No traje a mis niños por eso, por respetar los temas de afuera. ¿Por qué usted viene a preguntar para allá? ¿Por qué no se retira para allá? Aquí está la mancha y Petit, por favor. Ahí ya, listo. ¿Alguien quiere? No, pregunto si alguien quiere. ¿Alguien quiere opinar? ¿Estoy con un vivo? ¿Alguien quiere opinar? No, estoy pidiendo opiniones. Para muchos fue una provocación que usted se acercara y le comentara con quién había asistido a la convención. ¿Usted con el tiempo, con la distancia, lo ve así? No, Tonka, no lo veo así. Y quizá te sirve entender o saber o estar al tanto de que ese vivo, haber leído alguna de las precisiones que hice yo, que hice un vivo
ese día de una hora, 2 horas de duración, en la cual fui paseando, dado que estábamos esperando, porque había gente que se estaba manifestando y que no estaba ahí. Hice un vivo largo, recorrí por una parte, por otra, fui pidiendo opiniones, le pedí opiniones a varias personas de izquierda de lo que estaba pasando, de esto, de qué sentían, y eso fue en ese contexto. Entiendo que en ese minuto quienes estaban ahí hayan pensado que si yo lo único que hice fue prender la cámara, ¿no es cierto?, para dirigirme a los escaños, lo hayan entendido como una provocación. No entiendo que tú, como conductora de un matinal y habiendo sido dada cuál es el contexto y cuáles fueron las explicaciones en las cuales esto pasó, me lo pregunte. O sea, yo creo que nosotros tenemos todas las posibilidades de hacer todas las preguntas. De eso se trata la conversación, porque muchas personas a lo mejor no están en conocimiento, Teresa, para que me escuche para terminar. La idea es hacer todas las preguntas, porque no todas las personas a lo mejor tenían la información y por eso la estamos haciendo, estamos mostrando ese video y estamos conversando, de eso se trata y es lo que queremos también que ocurra en la convención. Ahora mi pregunta es, ¿usted cree que contribuye al diálogo, a la buena dinámica que tienen que tener dentro, escribir un tuit y decir que la Machi está haciendo un show? ¿Sabes lo que contribuye al diálogo desde mi punto de vista, Tonka? Desde mi punto de vista, lo que contribuye al diálogo es que nos hablemos de manera franca. A ratos, y eso va a pasar siempre, lo que yo diga no va a ser de agrado de muchas personas. Pero en el largo plazo, esas mismas personas se van a dar cuenta de que lo que yo digo en privado es lo mismo que digo en público. De que lo que yo le digo a una mujer es lo mismo que le digo a un hombre, que lo que yo le digo a un mapuche puede ser lo mismo que le digo a Luxich. Que no hay diferencia de trato, que los concibo como iguales, como pares, que no los trato haciendo de manera paternalista, no los trato con cuidados especiales. Y eso, en el largo plazo, Tonka, se agradece, y en el largo plazo contribuye al diálogo, a un diálogo profundo, que no pasa simplemente por hablarles suavecito y saludarlo de Mari, la mía. Para mí ese tipo de formas de manifestar respeto son poco genuinas, Perdone, son poco auténticas. Discúlpeme. Y yo tengo un problema con la falta de... a ver, cada cual podrá hacer lo que quiera. Pero si tú me preguntas a mí, de mi parte al menos sería poco auténtico y yo acostumbro decir las cosas por su nombre. Y es lo que voy a seguir haciendo. Señora Marinovich, dame un segundito porque dentro del... dame un segundito, Amaro, porque para aportar justamente lo que decía Tonka, en el foco de la discusión hoy día está no solamente el tuit, sino que además la utilización de redes sociales. Nosotros lo conversábamos, por ejemplo, con Ignacio Achurra, otro convencional, que decía, yo no estoy de acuerdo con que las cosas de la sesión se estén polemizando a través de redes sociales. En ese contexto también está su video que nosotros veíamos anteriormente. Pero además estuvimos hablando justamente con la presidenta, ¿no?, con Elisa Loncón, quien finalmente también tuvo un conflicto con usted hace solamente 7 días atrás, justamente por el mismo conflicto. Le preguntamos por la utilización del mapudungun. No. Usted, de hecho, No fue esa la razón del conflicto con ella. Bueno, explíquenos entonces, después de que revisemos justamente las declaraciones de Elisa Loncón, y luego usted nos explica cuál es el contexto, por favor. Usted estaba presente, de hecho, en la sesión de ayer, cuando a las 10:35 la Machi Linconao empieza a expresar sus palabras en mapudungun. 4 minutos después tenemos el tuit de Teresa Marinovich. ¿Qué opinión tiene al respecto de esta situación que se vuelve a repetir, ¿no? Porque hace una semana aproximadamente tenía justamente el mismo conflicto con usted. Sí, lo que pasa es que falta mucho de aprendizaje. Yo creo que a la sociedad chilena, al sector que ella representa, necesita ser reeducados en la diversidad. Hay mucha ignorancia respecto a lo que es el pluralismo lingüístico. Se ha entendido desde la limitación de un monolingüismo y no se ha recuperado y valorado las ventajas intelectivas, pedagógicas, de ampliación de la frontera del conocimiento que impulsa la situación plurilingüe. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que hace falta respetar, porque son derechos humanos fundamentales. Entonces hay ignorancia y falta de respeto. Y eso termina siendo una relación y instalación de un racismo, un acoso racial
que afecta a las identidades y a las diversidades que estamos ahí presentes en la convención. Presidenta, sin embargo, esta situación se repite. Hace una semana justamente tuvo un enfrentamiento con usted por la misma razón. ¿Existe una idea de que la Comisión de Ética sea retroactiva también, ¿no? Que aplique sanciones retroactivas? ¿Qué le parece a usted? Es que no es solamente el tema punitivo que puede hacer la Comisión de Ética. Aquí hay que instalarse y nos estamos instalando desde la diversidad, desde la condición humana que nosotros representamos, y todas las diversidades necesitan reivindicar su voz, su espacio, su pensamiento, sus derechos. Y eso es lo que es, no es un tema mapuche, no es un tema de los pueblos originarios, es un tema de toda la sociedad. Entonces todos los convencionales, toda la sociedad chilena, todas las academias, todos los que hablan de interculturalidad están llamados a asumir lo que le corresponde en cuanto a educar en la diversidad, a aprender a respetar, a aprender a valorar lo que eso significa, porque de lo contrario no es un tema aquí solamente de nosotros. Entonces lo que haga la Comisión de Ética va a ser una relación de convivencia interna, pero nosotros no vamos a cambiar todo lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces el llamado es a todo. El argumento de Teresa Marinovich principalmente decía relación con el prefecto español que habla fuera de las sesiones. ¿No será posible hablar entonces en español en las sesiones? Ese un poco era su argumento. Es que tenemos el derecho, taima pudungual inshin. Doy que menentuquein taima pudungun inshin taim kimon meu taima pudungun meu. Femnolin taim shein que mechi palayai taim kimon. Femmechi tunguquei taim machi. Entonces, yo les digo, todo ser humano tiene el derecho a usar la lengua de su pueblo, de su cultura, y esto está reconocido. Fíjate, la igualdad entre las lenguas viene de 1948. Todas las lenguas son iguales porque todas sirven para comunicarse, y uno tiene que comunicarse en su lengua, hacer todo su proceso reflexivo en su lengua, porque esa es la lengua que nosotros tenemos. O sea, no se puede de ninguna manera reducir el pensamiento humano imponiendo una lengua que no es la tuya. Ahí lo estábamos escuchando, ¿no? Principalmente ignorancia, falta de conocimiento, falta de inclusión, finalmente, ¿no? Era el concepto de la presidenta. ¿Qué tiene para...? Bueno, primero aclarar que la presidenta, a diferencia de la Machi Linconao, tiene una actitud humanamente hablando agradable y respetuosa en general en el trato, a diferencia de la prepotencia que caracteriza la conducta de la señora Linconao. Eso primero. Segundo, no me gusta esto de que tilde de ignorante o que diga que tenemos que ser reeducados quienes no estamos de acuerdo con ella. Yo creo que acá de lo que se trata es de buscar aquellos aspectos que nos unen. Y aquellos aspectos que nos unen son el idioma en el que todos hablamos. Nadie está negando que una persona pueda hablar en su propio idioma. O sea, ¿quién va a decir algo semejante? O sea, todo el derecho del mundo de hablar en su propio idioma, todo el derecho del mundo de reivindicar su propia cultura. Simplemente estoy pidiendo que en aquellos espacios que son comunes no hagamos... No remarquemos las diferencias, salvo que esas diferencias sean de ideas. Eso es lo único, y me parece que todos los chilenos lo pueden entender y van a estar en su mayoría de acuerdo, salvo que transformemos de manera mañosa, artificiosa y mentirosa este asunto en un problema de racismo. Porque yo le habría dicho lo mismo a un individuo si que se le hubiera ocurrido hablar en inglés o en alemán, porque ya en el sur de Chile hay muchos alemanes, ¿no es cierto? Entonces Señora Marinovich, quisiera reivindicar el derecho a hablar en alemán y hacer, espérame, Amaro, y hablar en el idioma. A mí me parece que lo que tenemos que buscar son, en espacios de deliberación, aquello que nos une, y aquello que nos une, entre otras cosas, es el idioma. A mí me parece una mala educación, no es un tema de racismo. Ahora, sí, insisto, una manera de ir tildando a las otras personas de machistas, fascistas, homofóbicas, etcétera, es una forma de eludir finalmente la conversación de fondo y de irse directamente a la descalificación personal. Su analogía, yo voy a seguir si me permite, lo que pienso. Sí, podemos hacer de esto una conversación. Su analogía no es del todo aceptable porque el inglés o el alemán no conforman parte de la identidad nacional de Chile. Un Chile que se está conformando de acuerdo a la constituyente con la plurinacionalidad. Insisto en
los conceptos. Se trata de un mismo Estado, nadie pretende, no he terminado mi argumentación, nadie pretende la conformación de otros estados, nadie pretende la conformación y sustituir la bandera de Chile por otras, pueden haber otras expresiones, pero la bandera es una misma. Se trata de una constituyente, y yo le hacía el ejemplo de quien habla, por ejemplo, en catalán o quien habla en vasco, pero vamos a Nueva Zelanda, que ha tenido también una experiencia con el pueblo maorí. Usted sabe que ahí, por ejemplo, es perfectamente aceptable que enfatice una persona su identidad hablando también en maorí, siempre y cuando exista también una interpretación en paralelo. Entonces hay un tema de principio y hay un tema práctico, pero no puede usted, a mi juicio como ciudadano se lo digo, burlarse de otra que diga Mari Mari, porque es parte del tejido social de Chile. No me burlo, Armaro. No me burlo. No me he burlado. Yo no tengo una actitud burlesca. Bueno, ¿y por qué entonces habla de que hablar en mapudungún es un show? ¿Por qué es un show? Es un énfasis de su propia identidad. Amaro, bueno, perdone. Entonces, ¿por qué no les exigimos a esas personas venir con atuendos convencionales como usamos la mayoría de los chilenos y dejemos, ¿verdad? Y pongamos estrictez en otros aspectos. No. Amaro, tú eres una persona inteligente y entiendes perfectamente que sea cual sea la vestimenta que tenga una persona, eso no marca diferencias, marca una identidad, pero no establece un quiebre con otra persona. Si hay alguien que quiere venir con la indumentaria habitual o tradicional mapuche, buen punto, o lo que sea, por eso lo recojo. Buen punto. Me parece muy legítimo eso, muy legítimo, porque tú ahí marcas tu identidad, la refuerzas, la defiendes y demuestras tu orgullo en eso. Sin pero embargo, no hay quiebre. No se produce un quiebre ni un distanciamiento. Señora Marinovich, recojo su punto. De una forma que yo no te... Sí, recojo su punto porque me parece muy válido. Está preguntando. Recojo su punto porque me parece muy válido el concepto de que no hay quiebre, porque entiendo que una persona quiera entender justamente la lengua que uno en general no entiende. Yo no entiendo mapudungún, entiendo la frustración que pueda tener. Dicho eso, lo que ocurre es que estas personas están por vez primera tratando justamente de reafirmar que Chile tiene identidades múltiples. Entonces, ¿por qué no lo solucionan con intérpretes? Pero no limitar la expresión política, porque en ello también hay política, del idioma que pueda usar un constituyente. Ese es el punto, Amaro, en el que tú y yo no estamos de acuerdo. Que no me parece una buena idea hacerlo ahí, en ese momento y de esa forma. Ese es el tema. Y no transformemos esto. Yo lo que pido es un poco de honestidad intelectual de quienes no están de acuerdo con esto y no transformarlo en una cuestión de otra naturaleza que en definitiva pasa por atacar personalmente. Eso, yo lo único que pido es eso. Aquí estamos hablando de ideas. Creemos que no es un buen momento. Por eso, diferimos, tú y yo estamos difiriendo, ¿no es cierto? Tú dices, quieren marcar un punto político y lo hacen en este espacio. Yo digo, no lo hagamos en este espacio, no de esta manera. Que el espacio, por definición. A mí, si ponen bandera en sus puestos, si usan en la indumentaria y tantas otras formas que hay de reivindicar la propia cultura, por de pronto de extender el uso del mapudungún y tratar de enseñarlo. Porque acá hay un número ínfimo de mapuches que hablen mapudungún. Es un idioma que un dialecto que prácticamente no es conocido por los mismos miembros de la etnia. Entonces, si vamos a hacer una tarea en ese sentido de me parece, si es que vamos a hacer una tarea en este aspecto, me parece muy razonable que la hagan, pero sin imposiciones, sin este tipo de actitudes que a mí me parecen súper provocativas. Sí, a mí me parecen provocativas, me parecen eso, insisto, marcar diferencias. Tonta, tengo que irme, o sea, ya estoy tarde. Uno podría pensar en su rol que le interesaría aprender mucho más o empaparse mucho más de la cultura de nuestros pueblos originarios. Decir esto porque usted es franca, es directa, pero no por ser franca y directa eso va a ir acompañado, entonces de una falta de respeto. Mira. Perdón, es que recién terminé la pregunta, cuénteme. No, por Tonka, Tonka, tú te puedo decir a todos... Es que la señora Marinovich dice que no le interesa. ¿No le interesa? ¿Por qué? Sí, es que no me interesa, mira, no me interesa porque creo que hay otras cosas que están... Mira, yo tengo, no sé si ustedes saben, pero yo tengo 9 hijos. Ahora tengo un trabajo que es absolutamente absorbente. Y además tengo otro. En fin, tengo bastantes cosas que hacer y tengo una lista de temas que quiero aprender.
no está dentro de mis principales prioridades ni de mis mayores intereses aprender de la cultura mapuche. Si quieres te digo que sí, que debería aprender y que eso... No, la verdad es que no. Como así me imagino que puede que no esté dentro de tus prioridades aprender del liberalismo clásico o aprender de aprender a bailar o ¿Cómo busca la comunión? O sea, yo estoy obligada a eso. Bueno, no, entonces, le estoy preguntando porque usted dice que busca la comunión, a través de las ideas, a través de redes sociales. No, a través de las ideas, a través del encuentro, a través de la conversación, a través del debate. Ese es el lugar donde tenemos que encontrar, buscar el encuentro. Interesarse sobre los orígenes de quienes están si sentados. Si una persona me lo quiere contar, yo me voy a sentar y voy a ponerle atención y voy a mostrar interés. Una cosa es eso y otra cosa es lo que tú me estás preguntando. Si yo quiero aprender y profundizar en el conocimiento de los pueblos indígenas, ¿qué quieres que te diga? Si quieres te digo que sí, que me interesa, pero es falso. Tengo muchos intereses antes. Nadie te va a responder esto. Pero en la práctica, es la realidad, no solamente mía, es la realidad de la mayoría de los chilenos y, voy a decir algo peor, es la realidad de muchos mapuches. Y usted quiere hacer una especie de apostolado o de proselitismo en este sentido, me parece súper legítimo. No se trata. Pero creo que justamente este tipo de tareas, ¿no es cierto?, de valorizar o revalorizar una determinada cultura, una determinada lengua, en fin, me parece súper legítimo. Sí, pero Teresa, una cosa que... Ok, pero yo le dije, usted es franca y directa, y todos lo sabemos, pero eso no tiene por qué ir acompañado de faltas de respeto. Así lo leen muchos también. Tú me estás preguntando, así empezamos a leer las cosas en Chile, porque en Chile nos estamos acostumbrando a que cuando una persona dice algo que no es lo políticamente correcto, entonces todo el mundo la insulta. Entonces estamos acostumbrándonos a eso y muchas personas que están de acuerdo conmigo no se atreven a sostener su opinión en público porque llegan bullying, porque te llegan correos electrónicos con ataques y con amenazas y con insultos, te llegan en redes sociales. Pero yo no voy a ceder, yo voy a seguir diciendo las cosas señora pienso, Marinovich, tal y como las pienso y de la forma que me parezca. Y en el trato personal seré siempre, porque así soy, respetuosa. En el trato personal también estaré llana a oír argumentos diferentes, porque siempre lo hago, pero no va a pasar esto por una renuncia ni a mi forma de pensar, ni a mi forma de decir las cosas, ni a mi propio temperamento, por último. Entonces, si quieren hablamos y seguimos esta cosa de que a todos debiera interesarnos esto, lo otro. En la práctica... ¿Cuál de ustedes, por ejemplo, está en clases de Mapudungun? A usted puede no interesarle... ¿Quién de todas las personas que están ahí en el estudio? Marinovich. A mí no me interesa, y me parece fantástico que haya otra gente que le interese. Yo quiero saber, ya que ustedes me hacen esta pregunta, de los presentes, de los que me acompañan acá en la nota, y de los que están en el estudio, ¿quién ha tomado un curso de estudio en esta materia? ¿Le puedo responder sobre eso? Perfecto, a mí la verdad, justamente comunidades que hablan en Chedongún, disculpa Amaro, y muchos de ellos no hablan bien español. Es decir, que podrían, estoy hablando de comunidades pehuenches, mapuches, Butalelbún, por ejemplo, Alto Biobío hacia arriba, en donde no hablan bien español y que probablemente pudiesen no entender justamente lo que están tratando acá y son chilenos de todas maneras. Entonces, cuando usted dice, probablemente ustedes no se interesan, quizás está englobando a personas que sí les interesan. No, esas personas que no entienden, si hay algún convencional, hasta ahora no he oído ni una intervención en otro idioma, pero si lo hubiera, una persona que tiene problemas realmente con el castellano, me parece completamente legítimo que hable su idioma y que tenga traducción simultánea. Y si es que efectivamente se puede hacer una traducción a algunas lenguas por algunas comunidades que lo necesiten, me parece perfecto, tal como me parece perfecto el lenguaje de señas, cualquier forma que inclusiva, en definitiva, de incorporar a personas que por alguna razón no están incorporadas. Me parece perfectamente legítimo, mi punto es otro y yo creo que ya he sido súper clara. Amaro no quería comentar algo. Amaro, me tengo que ir. Bueno, no, solamente señalar y agradezco, agradezco este intercambio, porque de esto se trata y así es como avanza Chile justamente. Y de esto se trata, no ridiculizar ninguna de las posiciones, pero lo único verdad que yo quería señalar para efectos prácticos y de principio es que si hay un espacio donde la diversidad de Chile tiene que manifestarse es precisamente la constituyente. Y si tiene un tope con el hecho de que alguien quiera reafirmar su identidad hablando en Mapudungun, fácil. Entonces organícense, porque ustedes están en esa etapa inicial, y consíganse intérpretes del caso. Es como lo hacen en otros lugares donde también, a Dios gracias, se ha empezado a recoger y validar las diferencias entre las personas. De eso va. Yo quería agradecer el espacio de tiempo que nos ha brindado. Yo creo, Amaro,
Yo creo que hay muchas, múltiples iniciativas que se pueden hacer en este sentido. Yo quisiera hacer un llamado también al cuidado del lenguaje, sobre todo dentro de la sala. Ha habido infinitas intervenciones en las cuales se nos acusa de todo tipo de cosas, como te decía, de boicotear, de robar, de violar derechos humanos, de ser cómplices de asesinatos, en fin, acusaciones de esa naturaleza. Y eso no es parte de la prensa, no es interés. Y a mí me gustaría que ver un poquito más de ecuanimidad. No digo que no me hagan los puntos, yo siempre voy a estar disponible para discutir y para este tipo de conversaciones, pero un poco de ecuanimidad y demostrar cuál es la posición de los chilenos y un poco de espacio de libertad también para la disidencia, o sea, para aquellas personas que puedan legítimamente decir, fíjate que no, este tema no me interesa. Pero mire el espacio que acabamos de brindarle. De desprecio. Tampoco me interesa, Amaro, déjame terminar, tampoco me interesa la física cuántica, ¿ya? Tampoco, hay muchos, te puedo hacer un listado grande de temas que a lo mejor no están dentro de mis prioridades. ¿Teresa? Y ya. Y viva la libertad, y podamos, por favor, que podamos reírnos, conversar y qué sé yo, aceptando esas diferencias. Y dentro de esas diferencias también está incluido mi carácter. Queremos pedirle 30 segundos solamente para mostrarles unas imágenes y un audio, por favor. 30 segundos y la liberamos. Por favor, dirección. Yo creo que la señora doña María Teresa, digamos, no entiende que en Chile hay un grupo que ha sido ninguneado durante años, que lo han pisoteado, que lo han maltratado y que hoy día tiene voz y tiene que escuchar esa voz. Que deberíamos estar felicitándonos, deberíamos estar felices de que ese grupo que han sido ninguneados, que han sido invisibilizados durante años, hoy pueda hablar. Y si la Machi Linconao quiere hablar en su idioma, que hable en su idioma. Es más, nos hicieron la gentileza después de traducirlo con otra persona. O sea, también hay una cuestión, ¿me entendí? Una preocupación extra además. Ahí están las declaraciones de Daniel Stingo. Oye, sí, yo la oí ayer y ya sabemos que no estamos de acuerdo en esto. Me parece que queda claro que no estamos de acuerdo y listo. ¿Y cuál es el problema? No veo mayor problema en eso, ¿no? No, nosotros no tampoco lo planteamos como un problema, ahora, lo planteamos con lo interesante del debate, de conversar y de escucharnos también. Sí, ese es el espíritu. Con Daniel Stingo. Lo único que te quiero decir... Sí. No, lo único que te quiero decir, ya que me tengo que ir y ustedes pueden seguir hablando, pero en el fondo lo que quiero decir es que mi forma de manifestar respeto pasa por tratar a las personas de manera igual y como pares. Esa es mi forma de tratar con respeto y significa no tratarlas como minorías, no tratarlas con paternalismo. Para mí estas son señales de paternalismo. Entiendo que para ustedes no. Para ustedes son señales de respeto y de consideración. Para mí son gestos de o de lo que sea. Para mí son gestos paternalistas. Señora Teresa Marinovich. No es mi forma de crear puentes. Terminemos con ecuanimidad. Terminemos con ecuanimidad. Un principio rige para una cosa y para la otra. Cuando uno escucha a Stingo, por ejemplo, uno puede hacer la observación y el contrapunto de que Stingo no hace mucho señaló que como la derecha es minoritaria, efectivamente la ninguneó en algunas declaraciones. Y eso no se sostiene porque sobre la base de ese mismo principio que reclama con usted no puede ningunear al pueblo mapuche como Stingo tampoco puede ningunear a la derecha, la constituyente representativa de las muchas voces. Yo no estoy diciendo, no. Stingo dijo que iban a pasar en definitiva en una convención constituyente que las minorías, que en este caso nosotros somos minorías, no iban a ser tenidas en cuenta. Lo Eso cual es muy distinto es una a decir falta mayor. Que no estoy de acuerdo con que alguien hable en su lengua, porque es como que yo te estuviera diciendo que los escaños reservados, por ejemplo, tuvieran menos votos o no tuvieran que ser atendidos en sus puntos de vista, porque no debieran ser oídos. Es bien distinto lo que estamos hablando. Es que estoy recogiendo... Él se refiere a cómo se iba a manifestar. Es que estoy recogiendo el planteamiento inicial. El debate constitucional. En eso sí estamos de acuerdo, porque estoy recogiendo el planteamiento inicial. Todos somos representativos, sea minoría o sea una persona que opta en hablar en mapudungún. De eso se trata. Amaro. Me tengo que ir. La liberamos. Teresa, muchas gracias por la conversación. Le agradezco la invitación. Le agradecemos el tiempo además, porque sabemos que está atrasada. Pero Chile libre. Último, ahora le toca justamente los detalles de esa Comisión de Derechos Humanos. Una cosa muy importante es que es lo que significa y lo incivilizado que es proponer sanciones que tengan efecto retroactivo, o sea, castigar a personas por actos
que esa persona desconocía como prohibidos o como contrario a las normas. Yo no sé si ustedes han reparado en lo grave que es una propuesta de esa naturaleza. Que las sanciones se le apliquen de manera retroactiva. O sea, eso significa sancionar a personas por actos que no están prohibidos. O sea, en el momento en que ella comete o dice tal y cuales cosas, no están prohibidos esos actos, después se la sanciona de todas maneras retroactivamente. Esto es profundamente antidemocrático. Y yo espero que ese espíritu no sea el que marque el desarrollo de esta convención. Porque imagínate que se aplica una norma así en este país. O sea, que pasamos una ley y aplicamos con efecto retroactivo algo. Sancionamos a alguien por una norma que no estaba establecida. Yo lo encuentro... No le temo en absoluto. Yo tengo total libertad. Yo no pretendo hacer una carrera política, no dependo económicamente de la convención y tengo toda la libertad del mundo. Y si no puedo ejercer la libertad más importante para mí, o una de las libertades más importantes, que es la libertad de expresión, la sanción que sea la voy a tolerar, pero no me voy a quedar callada. Convencional Marinovich, ahora justamente tiene el debate sobre los detalles de esta Comisión de Derechos Humanos. Me imagino que va a ser polémico también. No. Vamos, como siempre, a oír, a conversar. La leemos entonces por redes sociales. Muchas gracias, comisional. Bueno, ahí se va justamente la convencional Marinovich.